Bien, seguimos en esta transmisión especial con invitados muy especiales, ¿no? Estamos con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble. ¿Se pronuncia así? ¿Está bien? Está bien. Ya, igual hay que preguntar siempre, ¿no? Y Luz Poblete, exdirigente de Bópoli, amiga de la casa, ¿no? De tantos años también. Luz, ¿cómo estás? Hemos pasado varias elecciones acá, varias elecciones, Monse. sí. Aquí estamos, con los nervios, más nervios, una ansiedad por un proceso que ha estado bien golpeado por los eventos de ambos sectores, digamos. Yo creo que los últimos 2 meses han sido bien intensos y todos con la curiosidad, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Aquí estamos, 2 días de elecciones, que en general en organización impecable, como siempre me tocó ir a votar ayer y todo impecable, pero sí con la ansiedad de qué va a pasar y cómo finalmente impacta todos los hechos que ocurren en la política y hechos tan impactantes como el que sabemos ocurrió en las últimas semanas con el ex subsecretario Monsalve. Así que aquí ansiosa por los resultados y gracias por la invitación, sí, porque aquí nos ayuda también a calmar eso. No, gracias por venir, Luz Poblete, bien veraniega además, sí, en una jornada de altas temperaturas, ¿no? Bueno, partamos por ahí, ¿no? Andrés, los efectos políticos de este caso, comentábamos en el bloque anterior también de otros casos, ¿no? Hermosilla, en fin, pero particularmente este, ¿no? Que es el que parece que puede tener más efectos, quizás no en esta elección. Hay algunos que advierten que puede que sea en la segunda vuelta de gobernadores regionales, pero sí genera un impacto desde el punto de vista de la relación entre la ciudadanía y la política, ¿no? Particularmente, bueno, y el sector que ahora está en la moneda. ¿Tú compartes esa hipótesis? ¿Cómo vinculas este caso con también el proceso eleccionario? La ministra Toá, bueno, nos comentaba Cata, fue bastante dura, ¿no? Utilizó la palabra repugnante, ¿no? Y bueno, ella también es de repente bien dura en sus formas, ¿no? Pero ¿cómo crees que esto puede afectar a las elecciones y lo que viene después? Yo creo que es un caso que todavía está en desarrollo, claramente va a tener y ha tenido consecuencias políticas. Llevamos ya 2 semanas hablando prácticamente solo de esto. Yo creo que las elecciones está por verse, uno va a tener un resultado y las interpretaciones pueden ser múltiples. Yo creo que la política y la ciudadanía vienen en un proceso harto más largo de indignación, de descrédito. Creo que algo de eso va a haber. También esta es la primera elección con voto obligatorio, elección local con voto obligatorio. Creo que va a ser interesante ver cuál es la relación que tiene el llamado votante obligado, ese que no quería ir a las urnas, que no iba y hoy va simplemente por ser obligatorio, como qué es lo que va a expresar, si va a expresar indignación, si va a expresar adhesión a algún sector. Pero creo que ahí va a haber un fenómeno interesante y sobre el caso mismo yo creo que claramente puede influir en el sentido que se toma la agenda pública. O sea, como decía antes, llevamos hablando mucho tiempo de eso. Y eso no ha dado espacio para discutir cuáles son los proyectos de gobiernos locales. Ha habido menos espacio para que la gente se pueda informar de lo que efectivamente se vota en esta elección. Yo sí creo que la gente sabe lo que se vota y busca quizás otros medios de informarse. Las campañas han estado desplegadas, pueden ver también muchos alcaldes van a reelección, por lo tanto ahí también saben lo que ha sido la gestión y yo creo que se circunscribe ahí la elección, pero sin embargo a nivel mediático ha habido poco espacio para discutir de los proyectos y de lo que se vota en esta elección que es de gobiernos locales. Sí, hablábamos, Luz, en el bloque anterior también de cómo la agenda del gobierno después de este caso ahí está totalmente desdibujada, ¿no? En un segundo o tercer plano. Nadie está hablando de pensiones, de la reforma de salud que debía presentarse en octubre. Y eso, bueno, lo comparamos con el caso Cabal, ¿no? Que le pasó también a la presidenta, que nunca pudo retomar nuevamente el control de la agenda política, ¿no? ¿Cómo ves tú que eso impacte más allá si es que efectivamente esto tiene alguna merma electoral hoy? Bueno, efectivamente es un caso tan impactante, dicho por la misma ministra del Interior. O sea, las palabras que utilizó hoy día hablan de que ese impacto, cuando tú hablas de que te genera rabia, es porque hay rabia, porque hay impotencia, porque hay desilusión. Y la rabia en general lo que hace es que muchas veces te deja paralizado o no te deja ver cuál es la perspectiva hacia adelante.
ella intenta un poco hacer la separación, de decir, no contaminemos estas elecciones con el caso Monsalve, entendiendo que uno siempre cree que va a tener un impacto en lo electoral. Pero yo estoy de acuerdo con Andrés, creo que estas son unas elecciones locales y la gente está tratando de buscar espacios por otro lado, porque la desilusión, la desafección que hay con la política y con los políticos viene de hace tiempo. Y estos casos tan bullados, por un lado Hermosilla, y viendo cómo hay un sector, en este caso el oficialismo, tratando de asociar todo el caso Hermosilla con la oposición, y luego la oposición refregándose las manos, ¿verdad?, como cuando pasa el caso Monsalve, para dar como la vuelta de mano, el ojo por ojo, diente por diente, y el de poder afectar también estas elecciones. Fíjate que para la ciudadanía es como más de lo mismo. Es como decir, mira, al final están preocupados de eso, que es terrible, una demostración más de que la política está podrida por dentro y que efectivamente son los mismos poderosos y esta élite, o sea, todos los nombres y calificativos que quieren dar para la ciudadanía no tienen, es transversal, no tienen si son de izquierda o son de derecha, para ellos meten todos en el mismo saco. Y eso también demuestra por qué la mayoría de los candidatos, fíjate que el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, yo estoy en la Escuela de Gobierno, soy la secretaria general de la Escuela de Gobierno, y Kenneth Bunker hace un estudio respecto de los candidatos, y la mayoría vuelve a presentarse como independiente. Son especialmente las cosas, aunque estén dentro de, obviamente, al alero de un partido, pero sí mantienen su independencia. Vamos a ver en las elecciones quiénes son elegidos, si van a volver a elegir a los independientes, a lo que no tiene asociación con los partidos, con lo cual lo único que hacen es seguir deteriorando la institucionalidad de los partidos políticos, que es la menos valorada por la ciudadanía. Entonces, ese es el impacto que realmente importa. Más si afecta a la derecha o a la izquierda, lo que afecta es el deterioro de las instituciones y en este caso de los partidos políticos. Y ahí hay que ver si efectivamente en el despliegue de las campañas, ¿cuántos no pusieron ni siquiera el logo de sus partidos ni de sus coaliciones? Todos eran más o menos iguales, eran lo mismo. Entonces, esa fuente de información también se hace bien dificultosa porque no solamente no conoces los proyectos, en el caso de los gobernadores regionales o los alcaldes, sino que tampoco conoces de entre los core y los concejales qué es lo que representan o qué ideas van a ir a defender. Y eso lo encuentro por lo menos riesgoso a propósito de la democracia, porque el ejercicio de la democracia electoral es preciosa, la vamos a ver, el despliegue, el voto obligatorio, van a haber electos en todas las partes, pero tenemos que ver qué significa una vez que ya sean electos, a quiénes estamos eligiendo y por qué. Sí, ahí uno se pregunta, Andrés, sobre el voto de descontento, ¿no?, que probablemente sea de una magnitud importante. ¿Quién capitaliza ese voto? Hay quienes han señalado que el Partido Republicano, por ejemplo, ¿no?, u otras fuerzas políticas podrían de alguna manera generar un cierto discurso que le haga más sentido a la ciudadanía. ¿Cómo ves tú ese voto del descontento? Muchas personas que además se ven obligadas a ir a votar y, como dice Luz, tienen esta percepción de que son todos iguales, los meten a todos en el mismo saco. ¿Cómo ves tú ese escenario, ¿no?, que no es muy favorable ni para el oficialismo ni para la oposición? Yo creo que vamos a tener distintas expresiones probablemente de ese descontento. Yo creo que vamos a tener una votación con alto nivel de blancos y nulos. Por una parte, creo que eso es una forma... La elección pasada ya se vio eso. Sí, la de convencionales, sí, que fue con voto obligatorio. Y yo creo que en esta también se va a ver expresado. Siempre cores, concejales tienen un nivel alto porque a veces hay desconocimiento, pero yo creo que esto también va a tener un voto de descontento adicional que se suma a ese bolsón. Lo otro es lo que mencionaba Luz de candidaturas independientes que basan un discurso muy antipartido y otros que yendo incluso en cupo de partido a veces dicen que son independientes y se toman de ese discurso antipolítica y otros yo creo son los sectores políticos que tratan de capitalizar esa rabia y que creo que es muy peligroso porque finalmente lo que hacen es también azuzar la rabia, azuzar el miedo, en vez de, siendo parte también del sistema político, ofrecer soluciones y buscan más un rédito corto de capitalización de esa indignación, aumentándola. Y eso creo que es un riesgo para la democracia, es un riesgo para las instituciones y bueno, yo lo veo particularmente ese riesgo en republicanos, que ellos buscan efectivamente azuzar la rabia, la indignación, captarse eso y
sin medir las consecuencias del riesgo que pone el sistema democrático y no sé si sin medir las consecuencias o de verdad es un partido que tiene poco compromiso con los valores democráticos y por lo tanto más le interesa capitalizar esa rabia, y uno lo ve también en sus discursos, como han planteado también, por ejemplo, uno ve que llevan pocas candidaturas a alcaldía y llevan más a concejalías desde un espacio en donde pueden seguir criticando simplemente todo, pero haciendo poco y ofreciendo pocas soluciones. ¿Compartes ese diagnóstico, Luz? ¿Cómo lo ves tú? Desde también la oposición. Sí, lo que hemos visto en las últimas elecciones, recordemos que en el anterior ciclo electoral pasamos por más de 14 elecciones, entre primarias, segundas vueltas y las elecciones propias de ese momento o de ese ciclo, con 2 procesos constituyentes fracasados, que un poco te hablan de lo que ya está archidicho, que es la polarización. Creo que en ambos casos la polarización tanto de partidos de izquierda más radicales que no le han hecho bien al gobierno del Frente Amplio, con 2 coaliciones que no logran a veces ponerse de acuerdo o se ve ese choque con esos otros partidos que ni en el Congreso apoyan a su propio gobierno, se hace bien difícil también que en las candidaturas es como de nuevo, ¿qué es lo que están representando? Porque pasan a ser una oposición, como lo fue el republicano, incluso para el gobierno de Chile Vamos, con el presidente Piñera. Se autodenominaban oposición también. Y eso hace muy peligroso, como decíamos, más bien a la valoración de las instituciones como tal y a los partidos políticos. Porque ese descrédito que tiene hoy en día, la tan bajita aprobación que tiene alrededor del 3%, no es más que eso, no hace reaccionar a los partidos, que en realidad lo que espera la ciudadanía es que hayan propuestas concretas y no que sea, como decía Andrés, capitalizar la rabia y el miedo para tratar de tener más réditos personales en el sentido de los propios intereses, de dónde voy a hacer el espacio para seguir destruyendo más que construyendo el futuro de un país que hoy día está bastante estancado en todo ámbito de cosas, porque uno habla del estancamiento económico, pero no es solo el estancamiento económico, también hay un estancamiento social y hay un estancamiento político, y yo creo que ahí no sé cómo se puede hacer para que y yo creo que las elecciones son un poquito ese remesón, ¿no? El remesón que nos dé la ciudadanía hoy cuando conozcamos los resultados, más que sacar las cuentas alegres, porque dicen no hay elecciones malas para nadie, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso de Bópoli, tiene una alcaldesa, si ya tenemos tener otra alcaldesa ya, te fijas, aumentamos. Pero eso no quiere decir que las ideas y la forma de hacer política esté en favor de los ciudadanos y que empecemos a demostrar con propuestas concretas. Por eso es tan bonito las elecciones locales, porque ahí sí se tienen que mostrar verdaderos proyectos que tengan un efecto directo en las personas, en los vecinos, en los ciudadanos comunes. Entonces, este es el gran ejemplo que nos dan los ciudadanos en cada votación. Le refriegan un poco a los políticos en su forma de hacer política y lo que se espera de ellos. Y si van a hacer con los independientes, bueno, ahí también nos tenemos que volver a cuestionar entonces qué estamos haciendo los partidos políticos, si nos vamos a seguir sacando los ojos entre nosotros o vamos a empezar a proponerle a la gente. Sí, pues los independientes y los falsos independientes. Y los falsos independientes. Que también es un factor en esta elección. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir comentando esta segunda jornada electoral con sus proyecciones, sus aspiraciones también de los sectores que ustedes representan, y también un tema que se ha hablado poco, que es el rol de los gobernadores regionales. Es una demanda muy sentida de quienes creen o quieren, ¿no?, más descentralización, pero bueno, el caso de las fundaciones terminó un poco enlodando, ¿no?, esta figura tan importante de los gobernadores regionales. Son las 10:30, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos analizando esta jornada de elecciones de 2024. Vamos y volvemos.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país. Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad. Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores. Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria. Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postula en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo. La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este martes 29 de octubre a las 19:30 horas la celebración de los 10 años de historia de la Orquesta Nacional Sin Fronteras. Esta agrupación chilena, cultora de la música criolla, celebrará su 10º aniversario en este icónico escenario, junto a grandes invitados. La orquesta repasará el repertorio de su disco El Mapocho y el Rímac, además de nuevas composiciones producto de una década de trabajo. Invitada especial a esta celebración desde Lima, Perú, Aide China Canal. Les dejamos cordialmente invitados e invitadas a celebrar y disfrutar este martes 29 de octubre los sonidos criollos y latinoamericanos de la Orquesta Sin Fronteras en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Apertura de las puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Estás escuchando en Radio Universidad de Chile Elecciones Regionales y Municipales 2024. De la mañana con 33 minutos, seguimos en esta posta informativa, este último bloque que voy a estar yo, pero luego tenemos una larga transmisión durante todo el día hasta la noche, ¿no? Hasta que ya tengamos los primeros resultados. El CERVEL ha adelantado que las primeras tendencias de gobernadores regionales, porque van a ser los primeros votos que se van a contabilizar, van a estar cerca de las 21 horas. Por lo tanto, hay que armarse de paciencia, no vamos a tener resultados temprano como en otras ocasiones, una elección larga, y también hay que armarse de paciencia para ir a votar, ¿no? Sabemos que en promedio son 4 o 5 minutos por persona, sin contar las filas, ¿no?, que se arman en algunos lugares de votación, papeletas bien
extensas, bien grandes, ¿no? Para quienes ya han votado pueden dar fe de aquello. Yo todavía no, yo voy a ir hoy. Yo estoy lista. Por acá, estamos también con Luz Poblete, Andrés Coble, analizando estas elecciones vinculadas al caso Monsalve, y lo comentamos también en el bloque anterior. El tema del cambio de gabinete, que sabemos que se viene, no es ninguna sorpresa, genera la duda de qué magnitud debiera ser este cambio de gabinete, si debiera afectar o no al equipo político. Ayer la alcaldesa Matei dijo, yo los sacaría a todos, ¿no? Pero bueno, es una opinión de alguien que está en la oposición. Andrés, ¿cómo ves tú ese escenario de cambio de gabinete de equipo político, ¿no? Hay algunos analistas que han dicho que tiene que haber una cirugía mayor, como se estila en estos casos, estas frases como media trilladas, ¿no? Pero ¿tú ves que debiera tocarse, por ejemplo, el equipo político? ¿Cómo lo ves? Me quería tomar de una cosa del bloque anterior y voy a la pregunta sobre las luces que nos puede dar esta elección respecto a la crisis que vemos de la institucionalidad, de la política, el descrédito. Hay varias autoridades que van a la reelección, y yo creo que ver aquellas que tengan un buen respaldo en su reelección va a ser importante también a ver qué cosas están haciendo ahí, que a pesar de que en un contexto de descrédito, donde el voto en general es de rechazo, es en contra, logran que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de sus comunas o de sus regiones los apoyen, y creo que ahí pueden haber luces de que hacen, que logran desde la política sí convencer, sí movilizar. Entonces creo que ahí va a haber un punto interesante. Y ahora sí voy a la pregunta. Yo creo que eso son determinaciones del presidente. Efectivamente, probablemente se esperaba siempre un cambio de gabinete en el caso de aquellas personas que quieran ir a la elección del próximo año. Y ahí el presidente tendrá que evaluar si quiere realizar otros ajustes. Yo creo que ha habido un buen trabajo de las autoridades políticas. Creo que no deberían pagar costos por algo que tiene la responsabilidad en el señor Monsalve. Creo que eso es bien importante, que ahí hay una responsabilidad individual importante. Yo creo que las autoridades políticas han respondido bien al caso, pero siempre es la evaluación del presidente finalmente la que toma. Claro, solamente tiene él esa prerrogativa exclusiva. Luz, ¿cómo lo ves? Yo creo que la tiene bien complicada, porque si bien estaba considerado, creo que el 11 de noviembre quería hacer el cambio de gabinete porque se cumplen los plazos, creo que el único plazo que no, si lo entiendo bien, y ahí el Cervelo o alguien que quiera colaborar, pero de lo que conozco es que la única candidatura es la presidencial, que no necesariamente tiene que ser. Sí, se puede ir cuando quiera. Se puede ir cuando quiera. Entonces ahí habría que ver qué pasa con la ministra Toá, porque esta era una oportunidad para salir, para saber qué más o menos lo que quería hacer. Se entendería por qué también el exministro de Justicia, Cordero, hoy día es el subsecretario. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo pasar de ministro a subsecretario? Quizás tenía que ver con dos cosas. Uno, si sale el tema del Ministerio de Seguridad Pública, que sea él el natural ministro, o sea también el natural reemplazo de la ministra Toá, en el caso de su salida. Ahora la tiene bien complicada esa salida, porque podría haber sido naturalmente porque por posible o tener la tensión de si va a ser candidato o no presidencial, pero con esto que ha pasado le afecta mucho más, porque cualquier salida puede ser entendida como hemos recogido, digamos, la presión de una oposición que siempre va a querer que salga el ministro que es responsable de todo lo que ocurre bajo su mandato, digamos. Entonces, la tiene complicada la ministra Toá, como para ver si va a ser parte de este cambio o no, y es una pieza clave. También sabemos que la ministra Vallejo se va con su prenatal, entonces ¿quién va a quedar como vocera? Cuando ella ha sido una pieza clave también en la vocería, no es cualquier persona quien puede ser la vocera, lo sabemos, y ella como no solamente representante del Partido Comunista dentro del gobierno, sino que también como una mano derecha del presidente después de la salida de Giorgio Jackson como ministro, que eran como los tres, un núcleo ahí fuerte. Hay que ver qué pasa con eso, si se va a aprovechar de hacer como... Bueno, entiendo que ella se va en diciembre. Y obviamente el resto del comité político, yo lo he visto como, no sé si desplegado o no, como que no lo he visto. Ella está todo tan concentrado en la ministra del Interior y con suerte en la vocería, cuando puede salir, y Cordero, que algún rol tenía. Bueno, hoy día la ministra de la Mujer, que es parte del comité político, y la verdad es que no se ha visto nada, no se ha lucido nada un ministerio de la mujer
estando en el comité político, excepto cuando pasan cosas negativas, pero no de propuestas en un gobierno que se dice llamar feminista, y que con esto ha tenido un golpe grande también la ministra Orellana, que es parte del comité político. Entonces, y ahí ya tienes 3 ministerios que pueden hoy día sufrir un cambio importante y que son piezas claves para lo que ha sido este gobierno. Vamos al tema de los gobernadores regionales. Lo comentaba antes de la pausa, esta demanda sentida histórica del mundo de la descentralización, por decirlo así, ¿no? Sabemos que hay una intención de la presidenta Bachelet cuando impulsa esta reforma, de justamente conseguir que las autoridades electas puedan efectivamente representar y también ir aumentando la cantidad de competencias que tienen estas autoridades, ¿no? Ha habido críticas porque el presidente Boric prometió que la figura del delegado presidencial se iba a suprimir, iba a quedar solamente el gobernador regional o gobernadora regional con todas esas atribuciones y competencias. Bueno, esa promesa está, yo creo que lejos de cumplirse, la verdad, por cuestiones prácticas también, pero está también la duda sobre la figura, el rol del gobernador o gobernadora regional. Andrés, ¿cómo ves tú cómo analizas tú, ¿no? este rol que es tan importante de los gobernadores? Hay quienes dicen que no entienden muy bien cuáles son sus atribuciones, qué es lo que pueden hacer o no. Hay algunos que manejan muchos recursos pese a que se quejan de que no los manejan, pero por ejemplo el gobernador de la región metropolitana maneja hartos recursos y también tiene la posibilidad de implementar distintas iniciativas que uno las puede ver también, ¿no? ¿Cómo analizas tú el rol de esta figura y ves posible avanzar hacia un gobernador regional sin delegado presidencial? De nuevo vamos a tener que tomar algo del punto anterior. Sí, dale. Yo quiero discrepar con Lu en el rol de la ministra de la Mujer. Creo que ha tenido un rol bien importante en este gobierno. Creo que uno, frente a situaciones complejas y de crisis como lo que se está viviendo hoy día, ha sido clara en poner el foco en la víctima, en la protección de la víctima, de la denunciante. Creo que eso ha sido bien importante, y también ha tenido un rol pedagógico, o sea, todas las mujeres que han sufrido violencia de género, violencia sexual, respecto a los apoyos y cómo tarda el Estado estos casos. Y también creo que en todo el gobierno han habido avances importantes, como la ley Antonia, o como la ley de pago de pensiones de alimentos, que creo que ha sido un cambio radical. O sea, las cifras que se muestran ahí de la cantidad de pensiones pagadas por la implementación de esta ley, que principalmente son mujeres las beneficiadas, mujeres que tenían una deuda de los llamados papitos corazón, y que se ha logrado, y ahí había un cambio importante, ha sido liderado por el Ministerio de la Mujer. Así que quería solo discrepar de ese punto. Y sobre los gobernadores regionales, creo que efectivamente hay que tener una reflexión respecto a la descentralización. Yo creo que en el mediano plazo se debería apuntar a que no estén los delegados presidenciales, pero yo creo que es un proceso de más largo aliento de lo que quizás se pensaba en un minuto, porque el traspaso de competencias es complejo, tiene también complejidades respecto a equipos que hoy día funcionan en ministerios y que hay que traspasar. Yo creo que las regiones, a través de sus autoridades electas, deberían tener más competencia. Hoy día es cierto que manejan una gran cantidad de recursos y eso la utilizan en trabajo junto con los alcaldes, con los municipios de sus regiones, en impulsar proyectos. Hay discusión ahí, pero respecto a las atribuciones y las cosas que son efectivamente responsabilidad de los gobiernos regionales, es donde yo creo que estamos al debe de pensar cuáles son no solo los recursos de atribuciones, sino responsabilidades y cosas que el gobierno central va a tener que dejar de ver porque son responsabilidad de las autoridades regionales. Se está impulsando un proceso de traspaso de competencias que yo creo que efectivamente se vio algo detenido con el caso Fundaciones. Tú mencionabas antes respecto a... Fue un freno a decir, ok, acá hay espacios donde manejan muchos recursos. Hemos visto hartos gobiernos regionales a lo largo del país también que han tenido acusaciones que están ahí respecto al caso Fundaciones. Por lo tanto, yo creo que eso frenó un poco un proceso que sí es necesario y sí es importante seguir dando esa discusión respecto a cuáles son los temas que se tienen que decidir a nivel regional. Yo creo, por ejemplo, hoy día, respecto a la seguridad, que es una de las primeras necesidades de la gente, hay mucho que se ve desde las regiones, que son las propias autoridades regionales las que van a tener una mejor visión que las nacionales respecto a dónde aprieta el zapato, cuáles son las acciones, y hoy día lo hacen levantando la voz, lo hacen poniendo ciertos recursos que tienen, pero la responsabilidad respecto a eso creo que podrían tener más en la región.
Por poner solo un ejemplo de muchos temas que... Sí, Luz Poblete, tú como persona de región, ¿no? ¿Cómo ves de la región de la Araucanía, si no mal recuerdo? Angolina. ¿Cómo ves este proceso de descentralización que la verdad no se ve en el horizonte próximo que pueda avanzar en la línea de lo que se planteó originalmente? Recordemos que una comisión asesora presidencial para la descentralización que la presidió el actual ministro de Agricultura, ¿no? Todo un movimiento descentralizador que terminó en esta reforma de la presidenta Bachelet, y bueno, ahora estamos con un proceso que está más bien frenado, ¿no? Y hay más dudas que certeza sobre hacia dónde va a parar esta figura del gobernador. ¿Cómo lo ves? Yo creo que como todo proceso necesita su tiempo de decantar. No es lo mismo lo que está escrito en el papel que hacer las transferencias de competencia y ver la ejecución de esas competencias y su implementación con la primera elección que hemos tenido. Entonces, yo que suelo ser optimista, a pesar de que el escenario a veces político no ayuda mucho a que uno pueda pensar en un horizonte positivo y de... Sí creo que se tiene que estar revisando permanentemente. No está escrito en piedra lo que ocurre. Hoy día ya hemos visto los primeros, recién 3 años y medio, ni siquiera 4 años, respecto de las funciones y responsabilidades de los gobernadores regionales. Muchos de ellos tampoco han dado el ancho a propósito de los casos de fundaciones. Tenemos que ser claros en eso. Una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es que la ejecución, en la gestión, esto no haya sido o por omisión o por negligencia o directamente por dolo, digamos, de no ocupar bien los recursos fiscales, lo cual solo da rabia en el sentido de, pucha, por fin se ha logrado avanzar en algo con la figura de los gobernadores regionales en descentralización y resulta que quienes están en el cargo, electo además popularmente, ni siquiera designado por el presidente, resulta que no dan el ancho en tratar de que esto ojalá funcione lo mejor, y en la medida que se muestre que sí funciona, obviamente se le pueden dar nuevas atribuciones. Yo creo que de todas maneras se tienen que revisar. Yo le daría un poquito más de tiempo. Los procesos organizacionales, institucionales, 4 años es nada. Y en eso tienen que estar, bueno, obviamente las autoridades electas, no solamente a nivel regional, sino que también el próximo Parlamento. Ojalá haya una línea que de verdad quiera preocuparse y ocuparse de la descentralización, y un próximo gobierno que siga velando, porque estos son los procesos más bien como políticas de Estado, ¿no? Que no tienen que pasar porque un gobierno, porque Michelle Bachelet, a propósito de las leyes que menciona Andrés del ministerio, esos venían del gobierno anterior. Y no es rédito de uno o del otro, sino que son leyes importantes. Tanto la ley Antonia como la ley de pensiones es algo que venía, y está bien que los ministerios que siguen de las buenas iniciativas puedan desarrollarlas e implementarlas. Yo creo que pasa lo mismo con los gobernadores regionales. Hay una necesidad de descentralización que viene sentida de décadas. Esta es una oportunidad para hacerlo, pero hacerlo bien. Y el que no esté resultando, ¿cierto?, no significa que tenga que desaparecer, sino que todo lo contrario, se tiene que revisar, mejorar, y ojalá ver en el próximo periodo, a propósito de las elecciones de hoy día, vamos a ver quiénes son los próximos gobernadores regionales, puedan de verdad estar a la altura para que permitan que esta descentralización sea real. Bien, nos quedan algunos minutos y quería preguntarles por sus proyecciones para esta elección. Yo sé que nadie tiene una bola de cristal, pueden confundir sus deseos con la realidad, no hay ningún problema. Yo creo más cosa que otra cosa. ¿Cuáles son sus expectativas de esta elección? Hay algunos analistas que han planteado que al oficialismo le va a ir bastante bien, ¿no? Y que, bueno, a propósito de lo que hablábamos antes, que no se va a ver tan golpeado por estos casos, haciendo cálculos como el hecho de que el presidente tiene un 30%, o un poquito más, un poquito menos, pero la oposición tiene la mitad, ¿no?, de aprobación de la ciudadanía, y en base a ese cálculo, por ejemplo, Pepe Out, ¿no?, ha dicho que es posible que al oficialismo le vaya bastante bien. Ahora, eso es una cosa, el conteo a nivel nacional, y otra es algunas comunas emblemáticas que son clave, ¿no? Sabemos, Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo desde el Frente Amplio, Andrés? Es súper difícil proyectar, y efectivamente uno a veces confunde lo que quiere con lo que cree, y más en el contexto de voto obligatorio, donde las encuestas creo que tienen más puntos ciegos que las que tenían antes. Pero nosotros esperamos, para nosotros es súper importante nuestros alcaldes y alcaldesas que van a la reelección, nuestras incumbencias. Creo que, como lo mencionaba antes, el que exista ahí un respaldo muestra que
en esas gestiones se está haciendo cosas bien, que logran sintonizar con los vecinos y vecinas, que hay un trabajo serio, responsable, que ha puesto los recursos donde se espera que se pongan, que se ha hecho cargo de la infraestructura pública, de recuperar espacios públicos, de la seguridad, de las luminarias, de la salud. Entonces creemos que ahí es algo que vamos a estar muy atentos de cómo hay un respaldo, idealmente eso es lo que esperamos, que haya un respaldo a nuestros alcaldes y alcaldesas en ejercicio. Y también se mira harto la elección de concejalía y ahora también las de core, que son un poco más respecto a la expansión territorial de los partidos y también la fuerza electoral que tienen. Nosotros venimos de un proceso de fusión y esperamos ahí también que haya un crecimiento no solo en cantidad, sino en lugares donde llegar. Uno de los desafíos que tenemos más partidariamente es poder diversificar a donde llegamos. Nuestro partido nace, yo creo, más fuertemente en centros urbanos, pero de a poco en el tiempo hemos querido llegar a comunas rurales más alejadas y esperamos que en esta elección también eso se pueda ver reflejado en un crecimiento de autoridades electas, ahí donde hasta hoy día el Frente Amplio no tiene autoridades electas, y que nos va a permitir enriquecer tanto nuestro proyecto político, pero también trabajar para la ciudadanía, para el mandato, porque al final las elecciones, creo, son un mandato para trabajar, es una responsabilidad que tienen. A veces se analizan muy en, ganamos, perdimos. No se trata de eso, se trata de asumir la responsabilidad que la ciudadanía pone la confianza en ciertas personas, y eso es un desafío y una responsabilidad que tienen los partidos y las personas que son electas para adelante. Sí, el presidente Boric, cuando fue a votar en la región de Magallanes, hacía harto énfasis en eso. Luz, la oposición tiene una vara o un piso que es bastante bajo, ¿no? Le fue súper mal la elección anterior, por lo tanto, lo más probable, casi con certeza podríamos afirmar que le va a ir mejor que la elección anterior, claro. Sí. ¿Cómo ves tú desde los análisis? Porque decir que alguien ganó, todos se van a declarar ganadores probablemente hoy día, pero ¿cómo ves también los análisis ahí en tu sector? Mira, varias cosas, porque tiene varias aristas este análisis. Uno es que somos oposición, no somos gobierno, y ese suele ser una ventaja. Pero estamos ciegos, porque efectivamente es la primera elección municipal desde haber retomado el voto obligatorio, porque las otras elecciones fueron los plebiscitos, entonces no necesariamente demuestra cuáles van a ser las fuerzas políticas desplegadas en 4 elecciones locales. Entonces ahí hay un punto ciego que efectivamente no vamos a conocer hasta hoy día en la noche. Ya hemos analizado aquí mismo en este mismo programa que si va a ser un voto de rechazo a lo que ya existe, si van a priorizar a los independientes o no, o va a haber mucho nulo o blanco, y eso también tenemos que analizarlo todas las fuerzas políticas y todos los partidos políticos en cada uno de esos territorios, porque además vamos a tener la posibilidad de analizarlo por comuna, cosa que se da solo cada 4 años. Así que el otro factor es lo que decía, que somos oposición y no gobierno, y creo que fue parte de lo que nos golpeó la vez pasada. Y lo siguiente es que efectivamente son 4 elecciones, que son muy distintas. Nosotros en gobernadores regionales tenemos que, cualquiera que saquemos vamos a contarlo como un éxito, no como un logro, de que la gestión de gobernadores de izquierda no puede ser la misma, y eso es una responsabilidad y un desafío tremendo. Es decir, bueno, si se dio la teoría del péndulo, ¿no? Ya sea por voto de rechazo, porque no lo hicieron bien o porque no se desplegaron. Entonces ahí en gobernadores va a pasar eso. En alcalde, claro, es la recuperación efectivamente de muchos espacios emblemáticos que perdimos, y yo quiero ir un poco más allá, que realmente la gente no lo entienda, que muchas veces es también por error en las mismas negociaciones. O sea, de poner a personas que ya lo habían hecho antes, no darle la oportunidad a ellos que tienen más credenciales, al no haber hecho un análisis de verdad profundo respecto de la estrategia que hay para ver a quién es el mejor candidato de una coalición, no de un partido en particular, de una coalición. Y yo creo eso todavía estamos nosotros en aprendizaje de ser una buena coalición y poder a veces desprenderse del propio interés individual del partido y poder generar más bien un interés y una proyección a nivel colectivo. Y eso es un aprendizaje que esperemos se vea hoy día reflejado en la votación ciudadana en las alcaldías. ¿Para qué decir los cores y los concejales? Yo no soy muy... como que no
no comparto mucho de que sean los que realmente miden las fuerzas, porque por ejemplo nosotros que vamos en lista compartida con la UDI, no puedes decir que no me puedo medir igual que alguien que va con lista solo como partido. Si fuéramos como coalición, ahí uno puede medir las coaliciones. Entonces yo creo que ese análisis, a propósito del cambio que ha habido en el comportamiento electoral, también tiene que ir cambiando en cómo realmente se miden las fuerzas. Y yo estoy con Andrés, que también ya más a nivel de partido es poder ampliar la base territorial, más bien a qué lugares estamos llegando con nuestros concejales y nuestros cores, más que la cantidad de votos, porque a veces uno puede llegar a más, pero con lugares muy chiquititos que no tienen tanto voto, pero que sí es importante tener la presencia de nuestros partidos o de nuestra coalición, de nuestras ideas, nuestra gestión. Bueno, va a estar entretenido hoy en la noche, mañana en la mañana, varias comunas emblemáticas donde probablemente sea voto a voto, ¿no? La disputa ahí entre los candidatos del oficialismo, de la oposición, así que vamos a estar muy pendientes hasta tarde hoy respecto de esa elección. Antes de despedirlos, los quiero invitar a escuchar a nuestra compañera Fernanda Araneda, que ella está en el sector suroriente de Santiago, la Florida, Macul, ha estado recorriendo algunos locales de votación y nos va a comentar qué se ha vivido en esa zona de la capital. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Montserrat. Efectivamente empecé esta jornada en el Colegio Santa María de la Florida. Les cuento que ese es el local de votación donde votó el candidato a alcalde de la Florida, Daniel Reyes. Recordemos que él es el llamado delfín del actual alcalde Rodolfo Carter. Ayer fue la votación del alcalde Carter, también la votación del principal contrincante de Daniel Reyes, el Nicolás Hurtado, del Partido Comunista, y bueno, hoy día votó Daniel Reyes. Le hicieron varias consultas, él hizo un punto de prensa, le preguntaron en el fondo cuáles eran las diferencias que él tenía con el alcalde Carter, le señaló que era de continuidad, pero que tiene énfasis diferentes, señaló la preocupación por el medio ambiente y también un enfoque en seguridad más transversal, vinculado con el desarrollo comunitario. Eso fue lo que pasó en la Florida, y ahora estoy en Macul, en la Escuela Julio Montt Salamanca, donde hace algunos minutos votó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Él llegó acompañado de su esposa, Danae Prado, que es actual consejera regional por esta zona de Santiago y ya va a la reelección. Llegaron juntos con su hija pequeña. Él votó, resaltó la importancia de transmitirle el deber cívico a los hijos y también se refirió al tema de la semana, que fue esta lamentable explosión que hubo en el INBA. Lo que él dijo es que en este momento son 12 los estudiantes que están dados de alta y que hay uno de ellos que está en extrema gravedad. Esa fue un poco la actualización que hizo de esa situación y bueno, vamos a seguir aquí pendientes en esta zona de Santiago, Montserrat. Gracias, Fernanda, por ese reporte. Vamos a seguir tomando contacto contigo un ratito más, ¿no? Más adelante en esta transmisión especial, y aprovecho de despedir a nuestros invitados y agradecerles a Andrés Coule. Muchas gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Igualmente, y Luz Poblete, otra elección más, espero que sean varias más. Eso. Muchas gracias. Y bueno, cerramos esta parte de la transmisión especial. A la vuelta de la pausa está Antonella Esteves con ustedes. Que estén bien.